Hola, mi nombre es Luz María Zambrano y el día de hoy a nuestro grupo le ha tocado exponer acerca de dos personajes importantes que han tenido un gran impacto en sus países. El primero es Mahatma Gandhi y el segundo es Winston Churchill. La exposición tendrá el siguiente orden. Comenzaremos por quien les habla, seguido de Michael Segarra, luego Rafael Zavala, siguiente Jimena Villaseca y por último Perla Narciso. Primero hablaremos de Mahatma Gandhi. Este personaje nació el 1 de octubre de 1869 al oeste de India. Fue un político, abogado, activista y dirigente representativo del movimiento de independencia indio en 1919, que buscaba la lucha por los derechos de la población india contra el Raj británico. Asimismo, instauró nuevos métodos de lucha social como la huelga de hambre y el rechazo a la lucha armada. Predicaba la no violencia ya que este era su método de lucha junto con la resistencia pacífica. Ahora, en 1930 realiza la campaña de la Marcha de la Sal. Esta campaña tuvo como principal objetivo declarar la independencia india de manera simbólica en contra del gobierno británico. Este fue uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia. Mahatma Gandhi fue asesinado el 30 de enero de 1948 por un hindú que posteriormente fue condenado a muerte. Ahora hablaremos de Winston Churchill. Este personaje nace el 30 de noviembre de 1874 cerca de Oxford, proveniente de una familia de políticos aristócratas ingleses. Debido a su posición económica, Churchill dedica toda su vida al servicio de su país. Además, fue un político, escritor, historiador y es conocido por ser un líder para el Reino Unido durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Churchill, al tener problemas durante su gobierno político, decide dedicarse a la escritura. Y es en 1953 donde gana el Premio Nobel a la Literatura por todo su trabajo literario y sobre todo por sus libros de la Segunda Guerra Mundial. Este personaje fallece en el año 1965 debido a un ataque cardíaco que le provocó una trombosis cerebral. Buenas noches, mi nombre es Michael Segarra y en esta oportunidad presentaré acerca del marco teórico del trabajo que desarrollamos en grupo de el análisis de las competencias, aptitudes, etcétera, de los personajes de Winston Churchill y Mahatma Gandhi. En primer lugar, quisiera hablar acerca de la comunicación. La comunicación, según Carlos Baez, es una forma de transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, etcétera, a través de las palabras, gestos, símbolos, etcétera. Existen dos tipos de comunicación. Está la comunicación verbal y la comunicación no verbal, siendo la comunicación no verbal la que casi no percibimos directamente, sino que se percibe de forma inconsciente y es mayormente a través del lenguaje corporal. En cuanto a las competencias, Marta Alles define que es un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que se ven reflejadas en un comportamiento el cual, desarrollado muchas veces, resulta en un desempeño exitoso. Marta Alles también define dos tipos de competencias en las organizaciones, las cuales son cardinales y específicas, siendo las cardinales las que corresponden a toda la organización y las específicas las que son propias de un puesto determinado. Stephen Robbins, en su libro Comportamiento Organizacional del 2009, define a los valores como convicciones personales, tanto a nivel individual como colectivo, que determinan nuestra conducta. Nuestros valores han sido desarrollados partiendo de nuestras propias ideas de lo que es correcto o lo que no es correcto, y estas han sido formadas a lo largo de nuestra vida. Con respecto a la inteligencia emocional, Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, explica que es la capacidad de reconocer, aceptar y regular nuestras emociones, por lo que una persona emocionalmente inteligente es capaz de gestionar de manera satisfactoria las emociones para así lograr resultados positivos en su relación con los demás.
Asimismo, Goldman clasifica la inteligencia emocional en dos tipos. Primero está la inteligencia intrapersonal, que concierne a nosotros mismos como personas. Y después está la inteligencia interpersonal, lo cual abarca el resto de lo cual implica el cómo nosotros interactuamos con los demás y cómo gestionamos nuestras relaciones con los demás. Según la Asociación Americana de Psicología, la resiliencia se define como un proceso de adaptación a la adversidad, los traumas, las tragedias, las amenazas o fuentes significativas de estrés. Cabe decir de que ser resiliente no implica que la persona no experimentará dificultades o estrés, sino por el contrario, ser resiliente implica un constante desestrés emocional. Asimismo, la resiliencia involucra conductas, pensamientos y acciones que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Desarrollar la resiliencia es como entrenar un músculo. Mientras más la practicamos, mejor es nuestra capacidad de adaptarnos a las dificultades del día a día. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Zavala y hablaré sobre el análisis de personajes. Hemos comparado a Gandhi y a Churchill y el primer punto será la comunicación. Los dos tuvieron una comunicación asertiva hacia su pueblo, pero de forma completamente diferente. Mientras que Gandhi no empleaba la violencia ni la fuerza, Churchill tenía su famosa frase: sangre, sudor y lágrimas. La personalidad de estos personajes fue que Gandhi tenía un correcto manejo de su temperamento, ya que tenía unas creencias y valores firmes, mientras que Churchill tenía una personalidad fuerte por la formación militar que tuvo y tenía un manejo de su temperamento como líder. Las competencias, los dos compartían el liderazgo, la comunicación efectiva, el impacto y la influencia, y las actitudes era que Gandhi en todo momento asumió una actitud respetuosa y firme. Gracias a ello pudo conseguir sus objetivos, mientras que Churchill tomó una actitud de responsabilidad y compromiso con su país, lo que lo llevó a volver a su cargo como almirante y ayudar en la Segunda Guerra Mundial. Los valores que comparten es la responsabilidad, la solidaridad y la voluntad. Sobre la inteligencia emocional, Gandhi tuvo el autocontrol para no reaccionar de una forma agresiva a las injusticias y privaciones de derechos humanos, pero él entendía que en un conflicto no iba a solucionar el problema, sino a empeorarlo. Fue empático con su pueblo y con los líderes británicos, y así pudo comunicar eficientemente sus ideas a los demás para apoyar su causa y liberar a su pueblo. Finalmente, gracias a esto, consiguió la independencia de la India del Imperio Británico, mientras que Churchill sabía que necesitaba un descanso de la vida política, así que decidió dedicarse un tiempo para sí mismo, pintando, escribiendo, y eso es la inteligencia intrapersonal. Pero también comprendió por su parte que su país lo necesitaba para combatir al ejército nazi, y decidió volver a su cargo como almirante por el bien de la nación. Eso sería la inteligencia interpersonal. Tuvo la inteligencia emocional para apoyarse a sí mismo como a su país. Bueno, la resiliencia, Gandhi, en un contexto de oposición, conflictos y privación de derechos humanos, decidió hacer algo para cambiar esa situación a través de movimientos pacíficos, su política de no violencia, y eso refleja su gran capacidad de resiliencia para enfrentar su gran capacidad de resiliencia para poder enfrentar sus problemas, mientras que Churchill, líder político, decidió apartarse por un tiempo de la vida política para volver a disfrutar de las actividades que más le apasionaban, como la literatura. Sin embargo, entre la amenaza del ejército alemán, consideró pausar esos hobbies para volver una vez más a comandar el ejército británico, lo cual también refleja la capacidad
de resiliencia de Churchill para superar tiempos difíciles y a la vez alentar a sus tropas y al pueblo británico. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las fortalezas y oportunidades de mejora que encontramos para los personajes que hemos analizado en este trabajo. Nuestro primer personaje fue Mahatma Gandhi, y las fortalezas que hemos encontrado para él fueron liderazgo transformacional, debido a que Gandhi predicaba con su ejemplo y realmente era consecuente con las cosas que él decía. Además, la empatía le permitió luchar por los derechos de la población india y contra la discriminación. Por otro lado, la resiliencia que Gandhi tuvo durante toda su lucha, debido a que a pesar de las caídas que hubo en el proceso y los encarcelamientos que tuvo, él se mantuvo firme con sus creencias. También la comunicación asertiva, que le permitió dar discursos muy emotivos a la población india y hacer que ellos realmente lo sigan. Y finalmente, su estilo de comunicación afirmativo motivó a la población india a seguirlo, por ejemplo, en la Marcha de la Sal. Bueno, por otro lado, las oportunidades de mejora que tuvo Gandhi encontramos tres. La primera, el abandono, en cierta forma, que tuvo cuando él salió de la cárcel y vio que el pueblo en India estaba dividido entre musulmanes e hindúes. Él dio un paso al costado y no siguió con su lucha, y eso hizo que se ganara un poco el odio de sus compatriotas. Además, la falta de empatía que consideramos que tuvo con las personas africanas, debido a que él siempre mantuvo separada la lucha de los derechos del pueblo hindú y por su libertad de los derechos de las personas africanas, y por eso consideramos que tuvo falta de empatía con estas personas. Y finalmente, la soberbia, debido a que Gandhi provenía de una familia de comerciantes algo acomodada, y obviamente esto no le permitió ver la realidad que vivía el resto del pueblo hindú. Y él recién vio esto cuando viajó a Londres y vivió en carne propia el racismo. Y nuestro segundo personaje fue Winston Churchill. Las fortalezas que encontramos fueron liderazgo, lo que le permitió liderar tanto al pueblo británico como a las tropas, a pesar de las circunstancias de guerra que atravesaban. La oratoria, lo que le permitió tener una comunicación efectiva y motivar a todo aquel que lo escuchara, y además esto potenció muchísimo sus discursos de primer ministro. Además, la persuasión era una fortaleza que él tenía, y esto lo vemos reflejado cuando logra el apoyo del entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, cuando le pide suministros de guerra. También consideramos que era precavido y observador, y esto lo vemos reflejado en dos situaciones muy puntuales dentro de la biografía de Winston Churchill. La primera, cuando logra advertir al entonces primer ministro británico, Neville Chamberlain, sobre el avance de la Alemania nazi, y a pesar de que fue un poco tarde la reacción, cuando Churchill ocupa el cargo de primer ministro, logra contraatacar los avances de Hitler. Y la segunda situación es cuando advierte sobre el expansionismo soviético, y esto nos demuestra que él estaba muy alerta sobre la situación que ocurría en toda Europa, y esto lo ayudaba a tomar mejores decisiones para su pueblo. Y por último, la determinación. Esto ayuda mucho a Winston Churchill a tomar decisiones hacia sus tropas, y esto le permite avanzar fuertemente dentro de la época de guerra. Bueno, por otro lado tenemos las oportunidades de mejora. Por ejemplo, la arrogancia, que era algo que a Winston Churchill se le ve muy reflejado. Por ejemplo, cuando decía hacer la invasión a la península de Galípoli en Turquía, él asumía que las tropas británicas eran superiores a las tropas turcas. Sin embargo, no contaba con que la resistencia turca iba a ser tan fuerte, y esto le costó 250.000 vidas dentro de las tropas británicas. Su ambición le hizo no tener muchos avances dentro de las primeras fases de guerra, y esto hizo que el pueblo británico desconfiara un poco de las decisiones que él tomaba. Por otro lado, se considera que era una persona conflictiva, debido a que siempre apostaba a arreglar todos los problemas con la guerra. Y esto le costó su puesto de primer ministro, debido a que no fue elegido nuevamente por el pueblo británico. Por otro lado, también consideramos que una oportunidad de mejora era su nacionalismo, debido a que esto, si bien Winston Churchill tomaba muy buenas decisiones, solamente era para el pueblo británico, y varias de estas decisiones afectó a personas que tenían otros orígenes étnicos. Esto va muy de la mano con la quinta oportunidad de mejora, que es la falta de empatía con los judíos, los hindúes, etc. Él consideraba que el pueblo británico era superior, y esto le costó muchas vidas de otras personas de otras nacionalidades, y también atentar contra los derechos de estas. Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Perla Narciso, y el día de hoy voy a explicar los aprendizajes y las conclusiones que hemos obtenido en el presente trabajo, en el cual hemos analizado a dos personajes que fueron Winston Churchill y Mahatma Gandhi. Empecemos. El aprendizaje que hemos podido ver es que la resiliencia juega un papel muy importante en nuestras vidas. Tal fue el caso de estos
dos personajes, ya que a pesar de todas las derrotas que tuvieron, decidieron seguir adelante con sus propósitos y compromisos para poder lograr sus objetivos. Siempre tomaban lo mejor de cada derrota y aprendían a ser personas más fuertes con sus convicciones e ideales. A pesar de que Gandhi y Churchill provenían de entornos distintos, fue la convicción y el compromiso con su nación lo que los motivó a tomar las decisiones en su vida y volverse héroes para cada uno de sus pueblos. De Winston Churchill podemos aprender que siempre sabía cómo levantar la moral a todo su ejército y al pueblo británico. Tenía un gran carisma y su habilidad como político era grande. En pocas palabras podemos decir que era un líder innato. De la vida de Mahatma Gandhi podemos aprender que nos dejó profundas lecciones, no solo de palabras, sino con acciones y hechos, ya que demostró que se puede lograr muchas cosas importantes sin necesidad de la violencia. Al contrario, demostró que una buena comunicación asertiva siempre es necesaria ante cualquier situación. Ahora voy a explicar las conclusiones. Gracias al trabajo realizado, podemos concluir la verdadera importancia de cada componente de la personalidad y el rol que juega cada uno en nuestras vidas. Al trabajar con estos dos personajes, hemos podido observar que cada componente se desarrolla de una manera distinta en cada persona, dependiendo de su personalidad y sus actitudes, y de qué manera cada persona lo aprovecha. En el caso de Gandhi, siendo un dirigente destacado del movimiento independiente indio, y Churchill siendo un político conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que Winston Churchill y Mahatma Gandhi vivieron en realidades diferentes. Fueron y siguen siendo líderes en la historia del mundo hasta el día de hoy. También podemos ver que distintas circunstancias durante el desarrollo de una persona influyen en la formación de ciertos rasgos de personalidad y de la manera en la que se comunica, pero no son determinantes para su vida. Además, también podemos darnos cuenta que la resiliencia es uno de los factores más importantes de la vida, ya que toda persona tiene un pasado bueno o malo, del cual ha sabido cómo afrontar a lo largo de su vida. También podemos enfatizar que a pesar de que ambos personajes pasaron por momentos desafortunados, ambos supieron crecer y crear un futuro mejor para ellos y para su país. Esto nos muestra que las relaciones interpersonales son muy importantes para la resiliencia, ya que esta forma es parte de su crecimiento y de cómo poder relacionarse con las personas y de cómo aprender de ellas. Cada uno y lograron ser mejor, llegando a ser líderes, influenciando a muchas personas hasta el día de hoy. Gracias. Después de haber analizado a los personajes, como grupo hemos llegado a ciertas recomendaciones para estos personajes. La recomendación para Churchill sería que no hubiera dejado de ser político en su vida, ya que era una persona conocedora del manejo adecuado tanto de la población británica como de las tropas de guerra. Y mientras ocupaba el cargo de primer ministro, el Reino Unido tuvo mejores resultados. La recomendación para Gandhi sería que no hubiera abandonado a sus compatriotas, ya que él al salir de la cárcel se dio cuenta que estaban separados por dos grupos, tanto hindúes como musulmanes, y decidió alejarse de la sociedad. Como grupo hemos podido observar que él con su liderazgo y comunicación hubiera podido juntar nuevamente a sus compatriotas para seguir luchando por la independencia de su país y a su vez hubiera evitado los enfrentamientos y el odio que ganó por parte de los radicales de cada agrupación.